Muchas bendiciones, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos ya comenzando nuestra segunda clase de este taller bíblico online. Damos inicio en este momento a la clase del día de hoy, siendo las 9:08 a la hora de internet. Damos comienzo, hay 20 alumnos ya conectados, que el Señor bendiga a cada uno de ellos. Nos vamos con la clase número 2. La segunda lección que nos convoca el día de hoy tratará de responder la siguiente pregunta: ¿cómo nos llegó la Biblia? La lección anterior vimos qué es la Biblia. Si usted no la vio, la puede volver a ver repetida, está en el perfil de Facebook. La segunda pregunta va a contestar el día de hoy, trataremos de contestar cómo nos llegó la Biblia. Y para poder responder esta pregunta necesariamente tenemos que hacer un pequeño análisis. Vamos a leer un par de textos bíblicos y vamos a ver algunas expresiones fundamentales para poder entender y tratar de responder la pregunta que nos hemos formulado. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La expresión que aquí necesitamos destacar es inspirada. Vamos a ver algunas definiciones. Hay tres conceptos fundamentales que necesitamos entender para poder entender lo que es inspiración, para poder entender el proceso en el cual se llevó a cabo la selección de los libros que usted y yo hoy tenemos en la Escritura. Y el primer concepto es revelación. En corto, una definición bastante breve: revelación es el acto a través del cual Dios da al hombre a conocer, que Dios da a conocer al hombre cosas que éste no puede descubrir por su propia cuenta. Revelación viene a ser como algo de velar, de descubrir los ojos. Y es el acto a través del cual Dios da a conocer al hombre cosas que éste no puede conocer o no puede descubrir por su propia cuenta, sino solamente a través de un acto divino. La siguiente expresión es, y la que leíamos ahí en Timoteo, inspiración, que significa que es un acto a través del cual Dios mueve al hombre a registrar la revelación, a escribir la revelación. Eso quiere decir al momento de registrar la revelación o a escribir la revelación, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de inspiración, y en el mismo texto de Timoteo, que acabamos de leer, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 6, y también uno que vamos a leer en Pedro, 1 Pedro, nos va a utilizar la palabra inspiración, que es del original griego, que es algunos le han dicho, es como soplar, más bien es como inhalar, es como respirar. Es como inhalado por Dios, respirado por Dios, o algunos dicen soplado por Dios. Bueno, cualquiera de estas da la intención de que es un acto divino, y es el acto divino a través del cual Dios mueve al hombre a registrar, a escribir la revelación. Vamos con el tercer concepto fundamental, que es iluminación. Iluminación es el acto a través del cual Dios da claridad al hombre respecto de las Escrituras. Dios da claridad al hombre respecto de las Escrituras. Aquí tenemos necesariamente que hacer una salvedad. En cuanto a las Escrituras se refiere, se acabó la revelación y se acabó la inspiración. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que en cuanto a la Escritura todavía hay revelación y todavía hay inspiración, eso querría decir de que podemos seguir escribiendo la Biblia. Por eso que en cuanto al texto sagrado decimos que se acabó la revelación y que se acabó la inspiración. Y usted puede decir: pero ¿cómo, pastor, si yo estaba leyendo la Biblia y el Señor me reveló? Técnicamente eso constituye iluminación, que es el acto a través del cual Dios le da al hombre, a la mujer, la claridad respecto de las Escrituras. O sea, en realidad es un error de concepto que muchas veces nosotros utilizamos nada más. Esto no quiere decir que usted ahora va a escuchar a un predicador decir: el Señor me reveló el otro día, y dice: no, eso está mal. Simplemente hay una confusión de conceptos, porque en realidad cuando nosotros decimos eso, lo que deberíamos decir en rigor es que el Señor me iluminó,
respecto de un pasaje de la Escritura. ¿Y a qué se refiere esa iluminación? Es cuando nosotros leemos un pasaje que hemos leído permanentemente, que incluso nos podemos saber hasta de memoria, pero el Señor trae una visión distinta, una lección especial. Pero ojo, y aquí volvemos a ratificar lo que dijimos recién, siempre en relación al texto sagrado. No va, eso cierra las puertas, por ejemplo, a que yo diga, ¿sabe qué? Yo voy a escribir una epístola. La epístola de San Miguel. ¿Cómo quedaría? Suena bien. Voy a escribir la epístola de San Miguel y ahora de aquí en adelante las Biblias ya no van a tener solamente las epístolas que conocemos, las Paulinas, las Petrinas que son de Pedro, las Juaninas que son de Pedro, sino que va a ir la epístola de San Miguel también. Eso no se puede. No podemos añadir ya al cuerpo canónico que tenemos hoy, puesto que la revelación y la inspiración se acabó. Recuerde que la revelación es el acto divino a través del cual Dios trae luz sobre el hombre de algo que éste no puede conocer. Y la inspiración es el acto divino a través del cual Dios empuja al hombre, motiva al hombre, manda al hombre a que registre esa revelación. Pongamos un ejemplo muy simple. Por ejemplo, Juan vio una revelación, cosa que no les daba a conocer a los hombres, y Dios también le dijo, escribe esto, escríbelo. O sea, no solamente recibió una revelación, sino que también recibió la inspiración, que es la facultad, el impulso, la dirección de Dios para registrar esa revelación. Entonces, la revelación, en cuanto a la Escritura, se acabó. La inspiración también se acabó, que lo que nos queda hoy es la iluminación. Y por ahí algunos dicen, qué pena. Está bien, solamente es un error de concepto. O sea, cuando nosotros decíamos, el Señor me reveló, ahora vamos a decir, el Señor me iluminó, porque me dio luz sobre un registro que ya está escrito. No es que vamos a escribir un nuevo libro, que vamos a escribir como y aquí hay no voy a entrar en mucho detalle para no desviarnos del tema, pero por ejemplo los mormones tienen la misma Biblia que nosotros, manejan la misma Biblia que nosotros los protestantes, pero además tienen el libro del Mormón, porque el libro del Mormón sostiene que la revelación no está completa, sino que hay que añadirle esta nueva revelación que le dio un ángel a Joseph Smith, que es el fundador de los mormones. Le dio este libro del Mormón, porque así es el nombre del ángel y por eso así se llama el libro, y por eso así también nosotros le decimos a los de la Iglesia de los Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Largo el nombre. Mormón suena más corto. Entonces, por esa razón, y bueno, y por algunas otras, los mormones son considerados una secta, porque están transgrediendo un principio fundamental, que es que la revelación y la inspiración se acabó. Entonces no necesitamos añadirle nada más. No necesitamos añadirle un nuevo libro para completar la Escritura porque es tan incompleta, porque le falta, etc. No es así. La revelación, la inspiración se acabó. Nos queda la iluminación. Vamos con la siguiente. Aquí está el pasaje que le mencionaba anteriormente. Era segunda, no sé si dije primero o segunda. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21, va a decir, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que registraron la revelación, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí hay una expresión muy bonita porque dice, la profecía nunca fue traída por voluntad humana, siempre es una iniciativa divina. No es que yo diga, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero escribir una revelación, quiero que tú me reveles algo y que me inspires para poder escribirla. Bueno, no fue así antes, no lo será así ahora, puesto que la revelación ya se terminó, la inspiración ya se terminó, ahora solo nos queda la iluminación, que es esa luz que nos da el Espíritu Santo sobre el texto que ya tenemos. Vamos, seguimos. Dice, canon de las Escrituras. Para entender cómo nos llegó la Biblia, que recuerden que es la pregunta de la clase de hoy, necesitamos hablar de canon. Canon es un término griego que significa vara o regla de medir. Suena así como cané. Así suena en griego. Y literalmente es caña. Pero, ¿qué significa una vara o regla de medir? Y esta vara y esta regla de medir se utilizaba como una regla para medir
y para ver si es que se cumplían ciertos parámetros con determinadas cosas, determinados productos, determinados elementos. Y esto, como muchas palabras, tuvo un efecto semántico y con el tiempo fue cambiando. Eso es la semántica, cuando una palabra en una época de la historia significa una cosa y luego con el paso de los años comienza a significar otra cosa. Y el canon ya era utilizado en un término legal para hacer referencia a aquellas cosas que sí cumplían con ciertos parámetros necesarios, como nosotros decimos que daban los principios necesarios para poder formar parte de ya sea un cuerpo legal, de algún negocio que se pudiese estar realizando, etc. En todo ámbito, canon era como una medida justa, una medida necesaria. Eso en conceptos generales, pero en lo que realmente a nosotros nos concierne, y ahora, por ejemplo, usted en ninguna otra disciplina se va a utilizar el canon, solamente se utiliza la disciplina bíblica, bueno, principalmente, quizás si se utiliza en otra lo desconozco, pero en el aspecto bíblico, en el aspecto escritural, se utiliza mucho el canon para determinar aquellos libros que son inspirados. Y ahí me estoy adelantando un poquitito, porque va a decir eso. Canon es el proceso en el cual fueron seleccionados los libros considerados inspirados. Y aquí es donde nosotros hacemos referencia a las tres expresiones fundamentales que nosotros analizamos al principio. Revelación, acto a través del cual Dios da a conocer al hombre algo que éste no puede conocer por sí mismo. Y la inspiración, que es el acto a través del cual Dios empuja al hombre, motiva al hombre para que éste registre, escriba esa revelación que recibió. Entonces, canon es el proceso en el cual fueron seleccionados los libros que se consideraron inspirados y que componen hoy las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles fueron los parámetros para determinar qué libros eran inspirados y qué no? ¿Qué libros eran los que debían estar en la escritura nuestra y cuáles no? Y aquí viene la respuesta a esa pregunta. ¿Cuáles son los requisitos que fueron considerados para poder determinar qué libros eran inspirados? Es decir, que Dios había motivado a registrar esa revelación, y cuáles no. Vamos a ver aquí algunos. El primero de ellos es: deben ser proféticos, escritos por profetas. Parece una redundancia, pero es necesaria la aclaración. En el caso del Antiguo Testamento, y ahí está el paréntesis. Y en el caso del Nuevo Testamento tiene que haber sido escrito por apóstoles. Ahora, paréntesis. En el Antiguo Testamento hay muchos libros del cuales desconocemos el autor. Entonces, ¿cómo podemos decir si fueron escritos por profeta o no? Que se resuelve de manera bien simple. El profeta desconocido. Créame que el profeta desconocido es el que tiene más escrito en la Biblia. Porque hay algunos profetas que desconocemos. Pero, por el registro escritural, y esto no es una excusa, sino que es una evidencia real, por el registro escritural nosotros vemos que hay textos que no importa quién lo escribió, en esas páginas hay revelación de Dios. Entonces, aun cuando no conocemos el nombre del profeta, era verdaderamente un profeta. Entonces, primer requisito para que fuese considerado parte del canon. Aquí estamos analizando nosotros paralelamente, aun cuando los cánones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fueron distintos procesos. Fueron distintos procesos que en algún momento se entretejen, en algún momento se cruzan, pero son procesos distintos. De hecho, le anticipo que en la clase del día de hoy vamos solamente a alcanzar a ver el canon del Antiguo Testamento y la próxima vamos a ver el canon del Nuevo Testamento. Pero en esta lista de requisitos están entrelazados los dos, ¿ya? Entonces el primer requisito era: deben ser proféticos, escritos por profeta en el caso del Antiguo Testamento, y en el caso del Nuevo Testamento tienen que haber sido escritos por apóstoles. Y Lucas era un apóstol, lo pongo como ejemplo. Marcos era un apóstol, y ahí hay una pequeña licencia, puesto que si no era un apóstol, tenían que ser un discípulo de un apóstol. Y Mateo es apóstol, pero Marcos es discípulo de Pedro. Lucas fue discípulo de Pedro y también lo fue de Pablo, y así podemos
ir respondiendo a mucho de la literatura del Nuevo Testamento, que si no fueron escritos por un apóstol, fueron escritos por un discípulo de ese apóstol. Siguiente punto. Segundo requisito para que los libros sean considerados inspirados. Los escritos deben afirmar ser la palabra de Dios. Y esto nos parece así como obvio. Pero créame, y cuando lleguemos a los deuterocanónicos, un poquito más adelante, no tiene que entender eso ahora, cuando lleguemos a otro punto, usted va a darse cuenta de que hay libros que no están en nuestra Biblia, pero que ni siquiera afirman ser inspirados. Entonces, un requisito fundamental, que es el segundo requisito que estamos analizando hoy, para que fuese considerado un texto inspirado por Dios y digno de formar parte del cuerpo canónico, es que éste afirmara ser la palabra de Dios. Vamos con el siguiente requisito. El siguiente requisito del canon dice: no deben contradecir la verdad previamente establecida por Dios y los otros escritos inspirados. Eso quiere decir que no se contradigan unos con otros respecto de determinadas enseñanzas. ¿Ya? Aquí vamos a ir anticipando un poquito. Por ejemplo, lo primero en considerarse inspirado, lo más temprano, fue la Torá o lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Entonces ese fue como la primera base. Entonces cualquier otro libro que se pudiese considerar para formar parte de un cuerpo canónico no tenía que contradecir la Torá o el Pentateuco, como usted quiera llamarlo. ¿De qué está hablando Torá, Pentateuco? ¿No escuchó la clase anterior? Vuélvala a ver en Facebook y le va a quedar clarísima cuál es la diferencia. Entonces, no tiene que contradecir la verdad previamente establecida por Dios y por los otros escritos inspirados. En el caso del Nuevo Testamento ya es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento no debe contradecir las verdades ya establecidas en el Antiguo Testamento. Aun cuando la revelación es progresiva, pero en eso no nos vamos a meter el día de hoy porque si no estamos hasta las 3 de la mañana. Pero sí vendrán en una próxima clase. Sigamos con los requisitos, ya llevamos 3, ahora vamos con el cuarto. El cuarto requisito dice: deben ser considerados inspirados por el pueblo de Dios. En el caso del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. El pueblo tenía que considerarlos inspirados, tenían que tener la aprobación del pueblo, por decirlo de alguna manera. El pueblo tiene que respetarlo, tiene que considerarlo, tiene que usarlos, etc. En el caso del Antiguo Testamento. Y en el caso del Nuevo Testamento, también debía ser considerado e inspirado por las comunidades eclesiásticas. ¿Esto qué quiere decir? Pongo simplemente un ejemplo. La epístola a los romanos de Pablo no solamente fue bendición para los creyentes en Roma, sino que también esas epístolas con el tiempo comenzaron a circular en otras comunidades cristianas y tenía una amplia valoración. O sea, todos las respetaban, todos las consideraban como palabra de Dios. Entonces ese era un requisito fundamental para que fuese algún escrito, algún texto considerado como parte de un cuerpo canónico. Y el quinto y último punto, debían estar escritos en hebreo en el caso del Antiguo Testamento y debía estar escrito en griego en el caso del Nuevo Testamento. Sí hay otras epístolas que no entraron en el canon, incluso hay otros evangelios que no entraron en el canon, pero no entraron porque no cumplieron con este listado de requisitos. ¿Y por qué hago mención de esto precisamente ahora? Porque hay textos que no entraron principalmente porque no estaban en alguno de estos dos idiomas, es decir, que no estaban en hebreo en el caso del Antiguo Testamento o que no estaban escritos en griego en el caso del Nuevo Testamento. Y por ahí usted puede decir: pastor, usted la semana pasada dijo que el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo y algunas partes en arameo. Y también ahí hice mención de que cuando hay algunas partes en arameo, porque se refieren principalmente al periodo posexílico, después del cautiverio, y que se remiten a determinados documentos que están en el libro de Esdras, de Nehemías, de Esther, que están en arameo. Pero el libro completo está escrito en hebreo, solamente algunas fracciones en arameo, y eso sí pudieron entrar al canon. Pero si la obra completa estaba escrita en arameo, en el caso del Antiguo Testamento, o en alguna otra lengua que no fuera el hebreo, no podía entrar. Y lo mismo pasó con
los libros del Nuevo Testamento. Si no estaban escritos en griego, no podían entrar. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Simplemente, por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento, no quiero ahondar mucho en esto porque es materia de la siguiente clase, pero el griego era el idioma universal de la época y en el que se escribieron los primeros textos. Y después, con posterioridad, con algunos siglos venideros, comenzaron a aparecer otro tipo de literaturas. Y que ya comenzó a escribirse no solo en griego, que era el idioma universal para llegar a todas las partes del imperio, sino que se comenzó a escribir en lenguas locales. Por ejemplo, estaba el siriaco, el copto, el mismo arameo, etc. Entonces todas aquellas literaturas quedaron al margen por causa de esta norma. Ya hemos visto los requisitos del canon. Yo les agradezco porque sé que quizás estas primeras clases van a ser un poquito técnicas de expresiones, pero llevábamos 26, solamente uno se nos ha bajado, 25 personas que siguen viendo el estudio, y yo les ruego que sigan bien concentrados para que vayamos entendiendo los siguientes puntos que van a ser necesarios. Porque este taller lo que busca es poder entregarnos herramientas para poder entender de mejor manera la Escritura. Y hay parte de la Escritura que nosotros no somos capaces de entender a cabalidad si no tenemos un manejo histórico, del contexto cultural de la época. Todos esos antecedentes son necesarios para poder entender determinados pasajes y poder edificarnos en plenitud. A veces nosotros leemos un pasaje y entendemos lo que es evidente, pero muchas veces si nosotros vamos al trasfondo, a la historia, al contexto, tiene un significado distinto. Y ese es el que buscamos nosotros, el significado primero, inicial, para luego poder sacar nuestras lecciones para el día de hoy. Eso teológicamente se llama de otra manera, pero lo vamos a aprender más tarde. Vamos con la siguiente. De repente se me queda pegado ahí. Pero ahora sí. Partamos por el canon del Antiguo Testamento o Primer Testamento. ¿Por qué Primer Testamento? Porque si a usted, a un judío, le habla del, aunque sea un judío cristiano, si usted le dice Antiguo Testamento, esa palabra no le agrada. Porque lo antiguo viene a ser como caduco para ellos y para ellos tiene vigencia. Entonces, para ellos es el Primer Testamento. Estamos hablando de los judíos cristianos, los que han creído en el Mesías. Y el Nuevo Testamento es el Segundo Testamento. Ahora, para nosotros es más común utilizar la palabra Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. De hecho, así aparece en nuestras Biblias. Entonces, vamos a ver el primer canon, entre comillas, del Antiguo Testamento. ¿Por qué entre comillas? Porque aun cuando se hizo, califica como canon desde el punto de vista de que se hizo un cuerpo de libros que fue por mucho tiempo considerado, inspirado por gran parte, principalmente de los judíos de la diáspora, y ahí vamos a ver después por qué. Los judíos que vivían en el extranjero fue bastante considerado por mucho tiempo, pero su inicio no es del todo claro. No es del todo claro. Es más, aquellos requisitos que nosotros vimos del canon, esos 5 puntos, aquí hay algunos que no se tomaron en cuenta. Más bien dicho, no existían para entonces, sino que se inventaron, no sé si se inventaron, es la palabra correcta, pero se acordaron con posterioridad para poder hacer un mejor filtro respecto de los textos que se consideraban sagrados. Entonces aquí va usted a entender por qué, entre comillas, es el primer canon, porque el proceso no fue como los que después vamos a ver más adelante. Este proceso más bien fue liderado por un personaje puntual. Primer canon del Antiguo Testamento, la Septuaginta, o la versión de los 70, así se llama, la Septuaginta, o la versión de los 70. Y aquí vamos a verle un poquito de historia. Dice la tradición, cuenta que el rey Ptolomeo II Filadelfo encargó a 72 hebreos sabios la traducción de los escritos sagrados del pueblo israelí. Aquí yo resumí un poquito, pero en realidad este señor Filadelfo, que era un rey Ptolomeo, escribió una carta al sumo sacerdote en Judea más bien dicho, y este sumo sacerdote le envió 72 sabios. Incluso la tradición después como que se modifica, como que se cierra en 70, por eso se le llama la versión de los 70. Pero en rigor la historia dice que fueron 72 sabios, escribas,
que trajeron un texto desde Judea y llegaron a Alejandría, porque ahí es donde se encontraba este rey. Y en Alejandría había una biblioteca extraordinaria, para la época extraordinaria. Se dice que llegó a tener 1 millón de ejemplares. Para la época eso era algo extraordinario. No como ahora que uno va a la biblioteca y una cantidad de libros, buenos, malos y de todo. Y si no los hay en papel, los puede encontrar en digital, se mete a un computador y ahí tiene más todavía. No, en la antigüedad no era así, en la antigüedad eran papiros. Papiros como el que yo prometí mostrar la semana pasada, y aquí tengo, obviamente esto es una réplica. Pero si usted me acompaña ahí en la imagen, ¿podemos agrandar un poquito la imagen, mi hermano director, por favor? A pantalla completa, ahí estamos a pantalla completa. Aquí tengo mi pequeño rollo. Gentileza de un buen amigo, mi hermano Hernán, que el Señor le bendiga, mi querido hermano Hernán, que me trajo este rollo. Este es un rollo elegante, lo más común en la época no tenían estos palitos, pero así es como se utilizaban, eran rollos y tenían que ir, por eso los palitos son más cómodos porque van corriendo. Y esto está en hebreo, obviamente un hebreo mucho más moderno que el que se usaba en los tiempos bíblicos, que también ahí debemos considerar que hay varios hebreos dependiendo el tiempo y la época en la cual tiene lugar. Eso ya será materia para otra lección. Hay diferentes tipos de hebreos de acuerdo a la época. Así que ahí estábamos hablando de Filadelfo, que era el rey Ptolomeo II, que gobernaba desde Alejandría, y ahí había una gran biblioteca, y este señor dijo: yo quiero también tener la escritura sagrada de los hebreos, pero en mi idioma, en griego. Por eso que encargó que le enviaran sabios, y estos sabios, dice la tradición, que estos 72 sabios estuvieron 70 días encerrados traduciendo la escritura y que no se contradijo ninguno con el otro. No sé yo, que llevamos siglos sin ponernos de acuerdo en algunas cosas y no sé qué tanto en 72 días estos señores estaban todos de acuerdo. Pero así dice la tradición. La tradición obviamente muchas veces no tiene los detalles estrictamente históricos. Pero así dice la tradición. Y obviamente esa traducción a la cual hace referencia en los 70 no se refiere a todo el Antiguo Testamento que conocemos nosotros, o la Tanaj para los judíos, sino que hace referencia principalmente a la Torá. Ese proceso habría sido quizás el inicial, el más rápido, pero aquí vamos a ver algunos detalles. Dice, la versión de la Septuaginta, traducida desde versiones hebreas y arameas al griego, y aquí hay un pequeño matiz que los judíos después van a cuestionar. Sacan las arameas para afuera y solamente dejan la hebrea. Pero aquí se traducen desde versiones hebreas y arameas al griego. La Septuaginta se inició en el siglo III a.C., por ahí por el 280 a.C., y se concluyó hacia finales del siglo II, 100 a.C. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que este cuerpo canónico, que después nosotros vamos, quizás usted va a tomar posición y dice: me parece bien este cuerpo canónico, me parece mal este cuerpo canónico, pero más allá de eso, fue una herramienta fundamental. Principalmente fue una herramienta, y me estoy adelantando un poco, peco de eso yo, fue una herramienta fundamental que utilizaron los escritores del Nuevo Testamento. Ahí después vamos a conversar si realmente le dieron gran validez o no. El tema es que era la versión disponible en griego en la época. Entonces la usaron muchísimo. En el Nuevo Testamento hay 350 citas del Antiguo Testamento. Y de esas 350 citas, 300 son de la Septuaginta. Dato importante. Vamos con las características de la Septuaginta. Fue muy usada por los autores del Nuevo Testamento, eso lo acabo de decir. Los autores del Nuevo Testamento lo usaron ampliamente. Por ahí hay algunos que creemos que lo usaron ampliamente porque era la única versión disponible en griego, no había otra. Y como los de escritores neotestamentarios escribieron en griego, ahí estaba. Segunda característica, de esta traducción conservamos las divisiones y sus nombres.
¿A qué se refiere? ¿Se acuerda que la semana pasada vimos las principales divisiones del Antiguo Testamento? El Pentateuco. ¿Y de dónde sale el nombre Pentateuco? De aquí, de la Septuaginta, de la versión griega. Penta 5 teuco tomo, tomo de 5 libros. Entonces, nosotros le decimos a un judío, ¿usted cree en el Pentateuco? El judío le dice, ¿perdón? Se está refiriendo a la Torá, porque los judíos le llaman la Torá, al mismo cuerpo, a los 5 primeros libros, le llaman la Torá. No le llaman el Pentateuco. El Pentateuco, como término, como nombre, aparece aquí, en la Septuaginta. Y todos los nombres del Antiguo Testamento, como usted y yo lo conocemos y como aparecen en nuestra Biblia, surgen de aquí. Porque lo conversaba con mi hermano director antes de empezar. Hay libros que en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, digámoslo así, o la Biblia hebrea, están, y en la Biblia nuestra también están, pero su nombre es distinto. Yo tengo por aquí un solo ejemplo. El libro de Números, que recibe su nombre, nosotros hoy día le llamamos Números, que recibe su nombre en la Septuaginta. La Septuaginta, ese libro le llama Números. Pero en la Biblia hebrea o en el Tanaj recibe el nombre de Bamidbar. Bamidbar. ¿Y qué significa eso? En el desierto o peregrinaje. Porque realmente el libro de Números relata los años, aproximadamente 40, los 40 años de peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto. Pero en la Septuaginta se le llama Números. Y en su Biblia y en la mía aparece Números. Y yo le pregunto, ¿y por qué se llamará Número? Por ahí algunos dicen que a lo mejor le pusieron Números porque registra 2 censos. Uno al principio y otro al final. Es probable. Pero en este caso puntual yo me quedo con la Biblia hebrea, que le llama Bamidbar, que significa en el desierto peregrinaje. Porque el libro de Números, eso es lo que relata. El peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto. ¿Se da cuenta? ¡Ay, pastor, qué vamos a hacer! Voy a tener que cambiarle el nombre a la Biblia, el título, borrar. No. Pero es necesario que usted y yo conozcamos estos detallitos para poder, cuando estudiemos, darnos cuenta de cosas que, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, quizás aquí yo siempre me adelanto. Hay personas que dicen, no tenéis que cortar el versículo bíblico empezó aquí, termina acá. Y poco menos que el capítulo y el versículo y que no me los toquen. Y el título, ahí dice un título, no lo cambies. Y usted se va a dar cuenta que de una versión a otra los títulos cambian. Y nos vamos a dar cuenta después en la historia que en este momento no tengo el detalle de qué siglo, pero estamos hablando que por ahí por el siglo, si no me equivoco, 14, 15 y capacito que más tarde, aparecieron los capítulos y los versículos para poder ubicarnos mejor en la Biblia. A veces nosotros creemos que cuando Jesús estaba en el templo y abrió el rollo para leer la profecía de Isaías, a veces creemos que leyó el capítulo y el versículo. No habían capítulo, no habían versículo. Eso se incorporaron muy tardemente, muy posteriormente, para poder ubicarnos de mejor manera en las Escrituras. Sigamos entonces con las características de la Septuaginta. Dijimos que fue muy usada por los autores del Nuevo Testamento y que de esta traducción conservamos las divisiones y sus nombres. Y vamos a ir viendo ejemplos con el camino también. Más característica de la Septuaginta. Fue muy cuestionada por los judíos. Y después vamos a ver por qué fue cuestionada por los judíos, cuando veamos el segundo canon del Antiguo Testamento. La cuarta característica ya dice, esta traducción incluye los deuterocanónicos. Pastor, ¿qué es eso? ¿Qué son los deuterocanónicos? Vamos respondiendo de inmediato. Yo les decía al principio que es bueno que vuelva a escuchar las lecciones, porque hay cosas que quizás no van a quedar buenas ya primera ahí en su mente, pero volviéndolas a escuchar, sí van a quedar ahí internalizadas en su mente. Los deuterocanónicos. Vamos a analizar primero etimológicamente la palabra, de acuerdo a su raíz. Y dice deutero, la palabra se divide en dos, deutero y canónico. Y deutero significa segundo, y canónico ya lo sabemos, canon. Entonces, cuando decimos que son deuterocanónicos, estamos haciendo referencia a que son un segundo canon. Oiga, pastor, yo los conocía como apócrifos. Amaine. Vamos a ir viendo en qué momento se les pasa a llamar apócrifos por algún grupo. Entonces, ¿qué son los deuterocanónicos? Son un segundo canon. Vamos con
la siguiente presentación. Dice, ¿qué son los deuterocanónicos? Son los libros que están en la Septuaginta, pero que no fueron considerados en el canon hebreo. Es decir, hay algunos libros que están en la Septuaginta, pero que no están en el canon hebreo. Esos son 7 libros. Al no estar en el canon hebreo, los protestantes que surgen en el siglo XV, ahí comienza el protestantismo oficialmente, aun cuando hay indicios anteriores, pero en el siglo XV oficialmente parte el protestantismo y los consideran apócrifos. ¿Qué significa apócrifos? Oscuros. Algunas personas, cuando hacen referencia a los apócrifos, es como despectivo, oscuro. Pero en la antigüedad, cuando se hablaba, bueno, en los inicios, cuando se hablaba de apócrifo, se hablaba de un libro que tenía una enseñanza, ¿cómo decirlo? Escondida. Esa era más bien dicho la expresión, que tenía una enseñanza escondida. Porque apócrifos literalmente es oscuro. Tenían una enseñanza escondida. Pero después la expresión apócrifo vino a tener un término despectivo para referirse a aquellos libros que eran contrarios a la fe, por lo menos. ¿Ya? Entonces los protestantes nos unimos, por eso que en nuestras Biblias no están los deuterocanónicos, nos unimos a esa restricción que hicieron los hebreos en su canon de sacar estos 7 libros deuterocanónicos, que son Judith. ¿Lo ha escuchado usted? Pastor, ¿de dónde sale eso? Cualquier Biblia católica. Judith, Tobías, Primera y Segunda de Macabeos. Sigamos. Baruch. ¿Quién es Baruch? ¿Se acuerda usted del secretario de Jeremías? Baruch. Sabiduría de Salomón. No es Proverbio. Es otro libro, que no está en nuestras Biblias protestantes, sino que está en las Biblias católicas. Sabiduría de Salomón. Y, por último, Eclesiástico. Pastor, usted dijo que eran 7 y mencionó 6. Sí, es que está Primera y Segunda de Macabeo. Ahí tenemos 1, 2, 3, con Segunda 4, 5 Baruch, 6 Sabiduría y 7 Eclesiástico. Esos son los deuterocanónicos. Esos son los libros que aparecen en la Biblia católica, en el Antiguo Testamento, y que en nuestra Biblia no están. Eso es bueno, eso es malo, lo vamos a analizar con posterioridad. Vamos a ver el segundo canon. Recuerde que el primer canon, entre comillas, fue la Septuaginta. El segundo canon del Antiguo Testamento. Este se realizó en el Concilio de Jamnia, en el 96 aprox, en el 96 después de Cristo. Los judíos definen cuál es el cuerpo canónico del Tanaj. Por ahí usted puede decir, pastor, ¿sabe que yo estuve investigando y sale el Tanaj? Sí, así se pronuncia, pero así se escribe, Tanaj. Se pronuncia el Tanaj, pero se escribe Tanaj. ¿Cómo sabe, pastor? Es simple, porque dijimos que Tanaj era un acrónimo de la Torá, T, de los Nebijim, que son los profetas, N, y de los Ketubim, que son los escritos, K. Aclarada la duda por ahí, si a alguien le quedó, vamos a la siguiente presentación, que dice, ¿por qué la necesidad de un segundo canon? Y aquí vamos a ver algunos puntos de los que ya le he venido mencionando. Los judíos nunca vieron con buenos ojos la Septuaginta. Nunca les cayó bien. Hablemos de los judíos nacidos en Israel, de los judíos hebreos, de los judíos, no de los judíos de la diáspora, no de los judíos que nacieron afuera. Porque aun cuando eran judíos y siempre se dijo, no importa si el pueblo está allá o está acá, somos un solo pueblo, habían matices, habían diferencias. Diferencias como la que vimos la semana pasada, cuando las viudas de los hebreos y las viudas de los griegos discutieron en Hechos capítulo 6 por los alimentos, porque las viudas de los griegos dijeron, a mí me dan la presa de pollo más chica y a las viudas de los hebreos les dan la presa de pollo más grande. Y el apóstol Pablo va a decirnos, bueno, que sirvamos a las mesas, vamos a nombrar diáconos. Y ahí están esos dos grupos. Las viudas de los hebreos son las viudas de los hebreos nacidos en Israel. Y las viudas de los griegos son las viudas de los judíos nacidos en el extranjero, en la diáspora. Nosotros a través de la historia vamos a ver que siempre va a haber una fricción entre estos dos grupos. Aun cuando son llamados a ser un solo pueblo,
va a haber una fricción entre estos dos grupos. Entonces, los judíos de la diáspora, los judíos que vivían en el extranjero, y que muchos de ellos hablaban griego hasta de nacimiento, utilizaban mucho la Septuaginta, porque estaba en su idioma, porque estaba en griego. Pero los judíos que estaban en Judea, que estaban en Israel, en ese territorio, nunca vieron con buenos ojos la Septuaginta. Y aquí vamos a ver las razones por qué no la vieron con buenos ojos. Primero, porque la solicitó un rey extranjero, ¿se acuerda? Ptolomeo II, Filadelfo, que además no es que haya solicitado que se escribiera los escritos religiosos de los hebreos, porque simpatizaba con el Dios de los hebreos, o porque, no sé, había tenido un encuentro con Dios, digámoslo de alguna manera. No era así. Él simplemente quería tener todos los escritos sagrados de todas las culturas. Entonces su ejercicio fue más bien intelectual que un ejercicio espiritual. Entonces ese proceso no lo vieron bien los judíos. Entonces este es uno de los puntos por qué los judíos no veían bien a la Septuaginta, porque la solicitó un rey extranjero. Segundo punto, por qué no lo vieron bien los judíos a la Septuaginta, porque estaba escrita en el idioma invasor. Estaba escrita en griego, ellos no querían saber nada con el griego. Entonces estaba escrita en el idioma de los invasores. Entonces no les caía bien. Tercer punto, ¿por qué no la consideraban mucho los judíos a la Septuaginta? Porque la iglesia cristiana la utilizaba ampliamente. Usted puede decir, bueno, es malo. Aquí pensemos de que hay grupos judíos que nunca creyeron en el Mesías. Y que cuando surgen, entre comillas, los cristianos, porque no se les llamó de inmediato cristianos, los nazarenos, los del camino, recuerde que se les llamó cristianos con posterioridad en Antioquía. Se les llamó por primera vez los cristianos. Antes de eso eran los nazarenos, eran los del camino, etc. Entonces los judíos nunca reconocieron al Mesías. Entonces nunca se llevaron bien. A un principio trataron de convivir, pero después esa convivencia no anduvo muy bien. Y comenzó a haber una persecución sobre los cristianos, que ya sabemos que se llamaron así con posterioridad. Y los cristianos comenzaron, cuando se empezó a utilizar los escritos, a escribir el Nuevo Testamento, a escribir la epístola, en la sinagoga, donde se reunían ellos y estudiaban con la Septuaginta. Y los judíos nunca vieron bien eso. De hecho, por eso que para ellos surgió la necesidad después de hacer este segundo canon, porque se estaba utilizando mucho una versión que ellos no acreditaban, que para ellos no era del todo válida. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Y aquí ya vamos un poquito resumiendo. Los católicos en el Antiguo Testamento conservan la Septuaginta. Una Biblia católica en el Antiguo Testamento conserva la Septuaginta. No en griego, obviamente, traducida al español, pero con los mismos nombres, la misma estructura, y con los deuterocanónicos. Sumando así, ellos tienen en la Biblia católica 46 libros. Versus nosotros, que tenemos 39 libros. Los protestantes conservan la misma estructura de la Septuaginta y también los mismos nombres de la Septuaginta, pero sin los deuterocanónicos. Por eso nosotros tenemos 39 libros. ¿Y por qué entonces los protestantes no tenemos los deuterocanónicos? Si la Iglesia católica sí, o si tenemos la misma estructura y tenemos los mismos nombres de la Septuaginta, pero no tenemos los deuterocanónicos, porque los protestantes nos acogemos, respetamos el concilio de Jamnia del 95, respetamos ese punto, esa restricción que dice que los escritos del Antiguo Testamento, en este caso de la Biblia hebrea, tenían que estar escritos en hebreo y no en arameo. Por eso que nosotros nos acogimos al concilio de Jamnia en ese aspecto, pero conservamos de igual manera la misma estructura que la Septuaginta y los mismos nombres de los libros de la Septuaginta, pero no incluimos los deuterocanónicos. Y los judíos solo reconocen el Tanakh, que es la Biblia hebrea. Aunque son los mismos libros de la Biblia protestante, ellos tienen los mismos libros que nosotros, que la Biblia protestante, los judíos tienen los mismos libros, pero
su orden y agrupación es distinto. De hecho, ellos tienen 24 libros. ¿Cómo, pastor? Si usted está diciendo que es la misma, que tenemos los protestantes, que tenemos 39 libros, tienen los mismos libros en el Antiguo Testamento los judíos, y ellos tienen 24, se agrupan de diferente manera. Por ejemplo, ellos a los profetas menores lo agrupan solamente en un grupo, como los profetas, déjeme revisar, profetas, los profetas menores, así tal cual le llaman, los profetas menores, y ahí está un cuerpo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 profetas menores, que ellos los consideran solamente en un cuerpo. Y lo otro es que, por ejemplo, ellos no tienen primer libro de Samuel y segundo de Samuel como nosotros. Ellos tienen Samuel. No tienen primer libro de Crónica y segundo de Crónica, o primero Reyes, segundo Reyes. No, ellos no los tienen, tienen solamente uno. Y también ellos tienen Esdras y Nehemías, para ellos es una sola obra, no dos. Eso básicamente en cuanto a la diferencia entre la Biblia hebrea y la nuestra. Si usted se da cuenta, mi hermano querido, solamente alcanzamos a ver el Antiguo Testamento. En la segunda parte vamos a ver el canon del Nuevo Testamento. Y si usted dice, oiga, pastor, ¿sabe que hicieron cualquier problema para los libros del Antiguo Testamento? Espérese, espérese ver el canon del Nuevo Testamento. Hay otros conflictos ahí que se dieron por varios años a través de la historia. Obviamente nosotros no vamos a entrar en profundidad, ni lo hemos entrado ahora en el Antiguo Testamento, solamente dimos una pequeña mirada, una pequeña pasada. Y la próxima semana vamos a ir con la segunda parte de para responder esta pregunta, ¿cómo nos llegó la Biblia? La segunda parte. Y esa segunda parte es el canon del Nuevo Testamento. Así que les espero, mis queridos hermanos, que haya sido de bendición para su vida. Nos vemos. Buenas noches. Bendiciones.